fue por tu gracia. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos viven en la gracia de Dios? Ok, dice que la gracia es la ayuda que le da Dios a las personas, porque dice que Él desea que la tenga, ¿no? Dios desea que cada uno de nosotros tengamos la gracia, ¿no? Y no necesariamente esta gracia fue por algo que nosotros hayamos hecho para merecerla, ¿no? Sino que lo hizo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque la gracia es la virtud por la cual Dios puede dar algo al hombre sin necesidad de que uno haga nada a cambio, ¿no? Porque ya todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es la gracia, amén. Y yo estaba pidiéndole una palabra al Señor. Señor, deme una palabra para el pueblo, ¿no? Y el Señor me llevó a esa palabra de la gracia, ¿no? Y Pablo decía, el Señor le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros debemos de entender primeramente lo que es la gracia de Dios. Es ese favor que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Es ese regalo inmerecido, como dice acá, que no lo merecíamos, pero que sin embargo por el amor y la gracia de Él, nosotros hoy tenemos ese acceso libre a encontrar el oportuno socorro para la gracia del Señor, amén. Pero vamos a la palabra de Dios en el libro de Tito 2:11. Tito 2:11. Dice así: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Amén. Dice que la verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. La gracia de Dios está ahí, está al alcance de todo ser humano, de toda creación de Dios. La gracia está ahí. Solamente que muchos no quieren la gracia. Muchos no quieren alcanzar ese favor, esa gracia de parte de Dios. No quieren vivir en la bondad o la benevolencia del Señor a través de su gracia, sino que quieren vivir de una manera desordenada. Por eso dice en la parte B: así podremos vivir en este mundo justa y piadosamente, con dominio propio, ya no controlado, dominado por el sistema del mundo, por el pecado, por el enemigo, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Entonces, pero dice que Dios nos salvó y nos llamó a vivir, dice, una vida santa, rechazando la impiedad. Y esto no es por nuestras propias obras, sino que es por una determinación que Dios tomó para el ser humano. El hombre, al desobedecer y pecar en el huerto del Edén, dice que por cuanto, dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Prácticamente, en otras palabras, el hombre perdió esa gracia en el momento que en el huerto del Edén desobedeció al mandato, a la orden de Dios, y le dio lugar a otras cosas. Ahí el hombre perdió. Pero por el amor de Él y esa gracia infinita de Cristo, de venir a este mundo y dar su propia vida por amor a cada uno de nosotros, es que nosotros encontramos la gracia. Por eso, si usted lee el libro en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra para nosotros, dice, mas Dios muestra, dice, su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por amor a nosotros. Esa es la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Está conmigo o no? Hoy el mundo entero puede encontrar esa gracia, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué es la gracia? Dice que el término de la gracia en el origen en latín es gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio. La gratia es la gracia en el ¿cómo se llama? En el término latín, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros a través de la gracia? Dice benevolencia. Tenemos favor. ¿Qué tenemos? Dice beneficio. Y en el libro de Efesios 2:5 dice la Biblia:
Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si usted lee el 2 de Efesios 2:1, dice: antes ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados. Dice: aún estando vosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con su Hijo Jesús. ¿A dónde nos va a llevar la gracia? A sentarnos al lado de su Hijo Jesús. Por eso es que usted, hermano, y yo debemos de conservar, de cuidar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su favor, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque muchas veces nosotros llega un momento donde tal vez en la vida, en el ministerio, el llamado, la iglesia o diferentes tal vez llamados o labores que hacemos para el Señor, a veces llega un momento donde a veces como que podemos sentirnos como que hemos logrado algo, como que hemos hecho algo, como que somos algo, pero muchas veces engañados, voy a decirlo de esta manera, por un espíritu satánico y diabólico. ¿Por qué? Porque ya le está robando la gracia, el favor a Dios. Ya le está robando la honra y la gloria a Dios. Y muchas veces cuando entramos en un estado, ya pensamos que fuimos nosotros, que alcanzamos aquello, que logramos aquello, que hicimos aquello. Pero no somos nosotros. Es simplemente la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Lo que en usted refleja, iglesia, es la gracia de Dios. Cuando la gente le ve a usted, dice: esta persona tiene algo especial. Déjeme decirle que es la gracia de Dios lo que usted tiene. Usted refleja todos los días en las calles la gracia de Dios. Porque antes nosotros estábamos muertos, dice la Biblia. Estábamos sin esperanza, sin futuro. Pero cuando llegó la gracia de Dios, nos dio un futuro, nos dio una esperanza. Nos dio el privilegio, nos dio ese lugar especial, el cual un día nos vamos a sentar al lado del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque recibimos la gracia de Dios. El significado de la gracia en el libro, en el griego, significa charis. ¿Y qué es charis? Es el favor, es la bendición y la bondad de Dios. En el griego, ¿no? Y nosotros vivimos en eso, vivimos en el favor y en la bondad de Dios. Vivimos en las bendiciones de Dios. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos y no para maldecirnos. Aunque tal vez, como dice Efesios, por nuestros delitos y pecados, nosotros nos merecíamos, ¿no?, la maldición. Como dice, la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero sin embargo no, la gracia de Dios nos alcanzó y nos libró de aquella maldición. Por eso es que si usted lee la Biblia en Santiago, dice la Biblia que Jesús clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Él la clavó, dice, en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a las potestades, triunfando sobre ellas. ¿Por qué? Porque ahí fue donde la maldición fue clavada, en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue, ¿me entiende?, clavar toda maldición generacional que había sobre nuestras vidas. En Éxodo 25 la Biblia dice que las maldiciones vienen de primera, segunda, tercera y hasta las cuartas generaciones, ¿o no? Pero esa maldición fue cancelada, fue cortada desde el momento en que usted recibió a Cristo en su corazón. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted está recibiendo ese favor, usted está recibiendo esa benevolencia, usted está recibiendo, ¿me entiende?, la salvación eterna. Por eso es que ahora Satanás no tiene arte ni parte, mucho menos suerte sobre su vida. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene hoy en día es el respaldo de Dios sobre su vida. Amén.
¿Por qué cree, iglesia, que la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Bueno, ahí hace un pero los que caminan conforme a su palabra. No hay condenación. ¿Por qué Satanás no puede condenarnos a nosotros si estamos en Cristo Jesús? Cuando nosotros caminamos conforme a su palabra, Satanás no tiene arte ni parte. Satanás solamente va a tener, ¿me entiende?, lugar, privilegio o derecho cuando usted se lo permite. Si usted no se lo permite, Satanás no puede entrar en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su finanza. No puede. ¿Por qué? Porque esa llave usted la tiene de parte del Señor Jesucristo. El mismo Dios, el mismo Jesús, le dijo a Pablo: a ti te daré las llaves, y con estas llaves tú puedes atar y desatar. Estas llaves, ¿me entiende?, cierran y abren puertas, y nadie, ni aún las puertas del Hades, prevalecerán contra ti, porque a ti te doy las llaves. Nosotros tenemos las llaves del reino de Dios. Esa es la gracia que el Señor nos ha dado. La gracia de Dios es que usted y yo tenemos autoridad y poder sobre espíritus y sobre demonios, para atarlos, amordazarlos y echarlos fuera de nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: y mayores cosas ustedes harán que las que yo he hecho en mi nombre. Porque yo soy el que le doy a ustedes la gracia. Yo soy el que le doy a ustedes el favor para poder hacer. Entonces nosotros, iglesia, tenemos esa gracia, tenemos ese favor, esa autoridad y poder de parte de Dios, para sujetar, para reprender, para echar fuera todo espíritu contrario sobre nuestras vidas. Solamente tenemos que pararnos en entender, tener claro que la gracia de Dios habita sobre nuestras vidas, y que no es por arte de nosotros, que no es por fuerza de nosotros, por habilidades, conocimientos. No es esa la razón. Vea, hay una historia que a mí me gusta mucho y que me llama mucho la atención, y que el Señor me estaba haciendo ver ayer que estaba haciéndome el tema. Es la vida de Job. Por ejemplo, si leemos en Job 1:1, vamos a mirar lo que dice la Biblia. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, quiero que escuche estas características: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de lo malo. 4 cosas importantes: perfecto, recto, temeroso y apartado de lo malo. Yo no sé si usted se puede caracterizar, identificar con estas 4 cosas, pero Dios mismo dijo que esto era Job. Ahora vea lo que dice. 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La condición de Job, material y espiritual, era por el perfil. Es lo que Dios me estaba mostrando a mí, que era por el perfil que tenía este hombre Job delante de Dios. ¿Y cuál era? Perfecto, recto, temeroso de lo malo. Dice que este hombre era un hombre en el cual el Señor encontraba 4 cosas de él tremendas. Y si nosotros tuviéramos esta característica que tiene Job, o por lo menos entendiéramos, entonces ¿sabe qué? Tenemos que darnos cuenta que este hombre vivía bajo la gracia de Dios. Ahora, es tremendo entender de que ahí mismo podemos mirar que dice que Satanás anda por ahí rondando, y viene Dios y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en toda la tierra? Es un hombre íntegro, es un hombre recto, perfecto, temeroso, apartado de lo malo. No hay nadie en la tierra de Uz como este hombre. Pero Satanás viene y le dice: claro, pues es simple, fácil. Como este hombre no va a ser recto, temeroso, apartado de lo malo, si tú le has hecho un cerco a todo lo que tiene? Tú le has hecho un vallado a todo lo que él tiene. Pero a ver, hagamos una cosa, parafraseándolo, ¿verdad, iglesia? Permíteme que yo le toque, y vas a ver cómo no va a blasfemar en tu propia cara, le dice. Permíteme que lo toque. Y dice que el Señor se lo permitió, ¿o no? El Señor le permitió que Satanás tocara la vida de Job. Y podemos mirar la historia de que dice que llegaban los mensajeros solamente a darle malas noticias
de lo que estaba aconteciendo con sus hijos, aconteciendo con sus bienes, aconteciendo con su casa. Y no solamente bastó con eso, sino que llegó el extremo de decirle: ¿sabe qué? Mándale una enfermedad. O sea, mira, este hombre de la noche a la mañana, por decirlo así, lo perdió todo. Lo perdió todo. Se encontró, dice, tirado en el suelo, ahí en las cenizas, rascándose, dice la Biblia, con un estiércol, con una maderita, rascándose porque su carne se le caía en pedazos. Su piel, dice que se le caía a pedazos. Y estaba rascándose con un estiércol ahí. Y lo único que le había quedado era su esposa. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de propósitos? Dios es un Dios de propósitos. Muchos decimos que Dios le dejó a la mujer, le dejó la mujer que era la última estocada, porque fue lo que la mujer le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Muérete y maldice a tu Dios. Eso fue lo que le dijo la mujer. Pero no, Dios es un Dios de propósitos. Y cuando Dios nos da una esposa, es porque es la ayuda idónea. Dígame usted cómo Dios iba a multiplicarle a Job los hijos que le había quitado Satanás, si le quitaba también la mujer. Necesitaba a su esposa. Y Dios, ¿me entiende? Estaba ahí y le dice: ¿sabe qué? Aún mantienes tu integridad. Y le dice Job: ¿sabe qué? Yo vine desnudo a este mundo y desnudo me voy a ir. Y bendito sea el nombre de Jehová. Es tremendo, iglesia. ¿Sabe qué? Yo entiendo, pienso de que ese hombre, a pesar de la situación o condición en la que él se encontraba, este hombre sabía de que él solamente existía. Quiero que entienda esta partecita. Usted y yo existimos simplemente, ¿sabe por qué? Por la gracia de Dios. Es simplemente, hermano, nosotros somos como un pajarito que hoy está vivo y mañana puede estar muertos. El único que tiene el control de la vida se llama Dios. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que somos y con lo que tenemos. Job no tenía nada. A Job se le había muerto todo. Se le había muerto, dice, sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, sus hijos, su casa. Había quedado en nada de un momento a otro. Y la mujer le dice: muérete. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo crees que se encontraba ese hombre? ¿En qué condición podrías estar o podría estar yo al mirarse en esa situación? No tener nada de la noche a la mañana y encima con una sarna en el cuerpo. Es tremendo, hermano. Y este hombre dice: desnudo vine y desnudo miré. Porque este hombre llamado Job sabía que tan solamente por estar vivo, la gracia de Dios estaba sobre él. Y que todo lo que él había tenido, simplemente Dios se lo había dado. Muchas veces nosotros no valoramos la gracia de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque vivimos quejándonos. Muchas veces nos quejamos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, y no valoramos verdaderamente la gracia de Dios. Usted y yo tenemos que entender, iglesia, que el favor, la benevolencia, de la gracia de Dios está sobre nosotros tan solamente por tener vida. ¿Dónde cree usted que estaríamos hoy si no hubiera sido por la gracia de Dios? ¿Ah? ¿Cómo estaba usted cuando llegó a Cristo? ¿En qué condición? ¿Se acuerda usted cómo estaba cuando llegó a Cristo? Yo sí me acuerdo. Estaba destruido por los vicios, sin familia, sin esperanza, sin futuro, sin nada. Dígame usted cómo no darle gracias a Dios si hace 23 años cambió mi vida, me devolvió mi familia. Tengo una esposa
Tengo unos hijos. Hoy, por la gracia de Dios, me dicen: pastor, hace un tiempo atrás era un fumón, era un ladrón, no era nada. He hecho algo yo, he logrado algo yo, me merezco algo yo. No, simplemente la gracia de Dios sobre mi vida, nada más. Entonces, simplemente, hermanos, es la gracia de Dios. Es ese favor que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. No es, como decía anteriormente, porque nosotros hagamos o hayamos logrado algo. No, simplemente es la gracia de Dios. Y tenemos que aprender a valorar esa gracia. Tenemos una esposa, tenemos unos hijos, tenemos un hogar. Usted y yo tenemos un desayuno, un almuerzo, una cena. Hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente que no tiene un techo donde vivir. Hay mucha gente que vive en una condición bastante crítica, degradante, dolorosa. Pero sin embargo nosotros no. Nosotros tenemos el favor de Dios sobre nuestra vida. Este hombre Job, dice la Biblia, de que él lo tuvo todo y de un momento a otro se quedó sin nada. Pero sin embargo él entendía que Dios estaba con él. Él sabía que él vivía por la gracia de Dios. Y siguió pasando sus momentos difíciles. Pero en el libro de Hechos 20:22 dice la Biblia: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá. ¿Por qué? Porque así estaba Job. Job nunca se esperó lo que le iba a venir. Él nunca pensó lo que iba a pasar. Pero sin embargo se le vino. Habla el apóstol Pablo. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las circunstancias me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. Pero de ninguna de estas cosas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Pablo se estaba dirigiendo a cierta ciudad y él dice que no sé qué es lo que me espera allá. No sé qué es lo que me va a pasar allá. No sé qué va a acontecer allá. Pero lo único que yo sé es que el Espíritu Santo está conmigo. Que el Espíritu Santo va conmigo. Y que el Espíritu Santo me va a cuidar, me va a guardar y me va a ayudar y me va a sacar de cualquier adversidad. Sé que me van a venir prisiones, me van a venir tribulaciones, me van a venir enfermedades. Sé que me van a hacer muchas cosas. Pero sé que el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Yo solamente voy a hacer la obra. Estoy yendo a hacer la obra del Señor, dice. O sea que, en otras palabras, Pablo estaba diciendo: si la gracia de Dios está conmigo, ¿sabe qué? Venga enfermedad, venga tribulación, venga prisión, venga lo que venga. ¿Sabe qué? El Señor me va a librar de todo ello. Qué hermoso, iglesia, es cuando usted entiende la gracia de Dios sobre su vida. Pablo decía: yo voy a hacer la obra del que me llamó, del que me envió. Yo estoy dirigiéndome allá, no sé qué me puede pasar. Y porque usted, iglesia, tiene que entender eso, que nosotros, ¿me entiende? Nos pueden pasar cosas. Nos pueden suceder cosas. Podemos, ¿me entiende?, encontrarnos en algún momento de nuestra vida pasando momentos difíciles, matrimoniales, familiares, con nuestros hijos, económicamente, de salud. Nos podemos encontrar en momentos difíciles. Pero si el Espíritu de Dios, pero si la gracia de Dios está sobre usted, mayor es Él que el que está en el mundo. Por eso la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Ni hambre, ni desnudez, ni nada, ni persecución, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. ¿Por qué? Porque cuando la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, todo lo podemos. Todo
todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece, dice. Tener a Cristo es tener la gracia. Tener a Cristo es entender que con Él todo lo puedo. Todo lo puedo. Amén. Pablo sabía que iba a pasar tribulaciones. Sí, tal vez se te puede ir un hijo. Sí, tal vez puedes tener un problema con la esposa. Sí, tal vez hoy estás preocupado porque no tienes cómo pagar tu luz y tu agua. Pero ¿sabe qué? Usted tiene la gracia de Dios sobre su vida y el Señor no le va a abandonar. El Señor no le va a dejar. Él no le va a desamparar. Todo ocurre por un propósito, hermanos. Todo. Por eso Romanos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Aún aquellas injustas, aún aquellas dolorosas, aún aquellas que no entendemos. Iglesia, déjeme decirle que si la gracia está, entonces va a obrar para bien aquello que usted está pasando hoy en día. Tal vez no lo entiende, tal vez hoy no lo está entendiendo, pero déjeme decirle que más adelante usted se va a gozar. Usted se va a gozar, usted va a decir, gracias Señor, porque hoy puedo ver tu favor en mi familia. Hoy puedo ver tu favor en mi salud. Hoy puedo ver, Señor, tu favor en aquello que no entendía. El que se fue va a regresar. Y el que no entiende va a entender. Y el que usted cree que no cambia, sí va a cambiar. Porque el Señor lo va a alcanzar, su gracia lo va a alcanzar también. Amén. Tenemos que entender que la gracia de Dios nos va a ayudar siempre a solucionar, a salir de cualquier adversidad que nos podamos encontrar, iglesia. Amén. Deuteronomios 30:15 dice, 30:15. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. ¿Qué va a hacer Jehová? Va a hacer abundar toda obra de nuestras manos. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dice que Jehová va a hacer abundar toda obra de nuestras manos. O sea, en otra palabra, lo que usted haga va a sobreabundar porque la gracia de Dios está sobre usted. Lo que usted toque va a ser bendecido. Lo que usted toque va a ser sanado. Lo que usted toque va a ser prosperado. Porque está en la gracia de Dios. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Y el fruto de tu vientre va a ser bendito. Y el fruto de tu bestia también. Y el fruto de tu tierra también. Para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. De la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová. Este es un mandato para vivir en la gracia. De Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que cuando Cristo, o vamos a decirlo así, cuando un cristiano vive en la gracia, dice que todo lo que toque o palpe sus manos o las plantas de sus pies, dice que va a ser prosperado. Un día estábamos tomándome tal vez la atribución de la mamita Benji. Un día estábamos en un restaurante y estaba vacío. Entramos al restaurante y estaba vacío. No había gente. Y ¿cómo se llama? De un momento empezó a llegar la gente. Empezó a llegar y de un momento a otro se llenó el restaurante. Y yo le digo, mira, no había nadie. Y se llenó el restaurante de un momento a otro. Y me dice la mamita, lo que pasa es que llegó la gracia de Dios. Lo que pasa, y yo me quedé así, ¿cómo llegó la gracia? Claro, pues si es que nosotros traemos la gracia de Dios, traemos la unción de Dios. Y cuando entramos estaba vacío, de un momento a otro se llenó todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer la gracia de Dios. Lo que usted toque, lo que usted palpe, donde usted se pare, eso va a ser de bendición. O sea, en otras palabras, usted es un hombre y una mujer de bendición. Amén.
todo lo que nosotros hagamos, hermanos, es porque tenemos el respaldo de Dios. Es porque la unción, la gracia, el favor de Dios está sobre usted. Hermano, tal vez muchas veces pensamos de que las cosas no se van a dar, que no van a salir, que no se va a lograr. Es cuestión de tiempo, déjeme decirle. Espere usted nada más. Espere. Espere, porque dice Habacuc, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda va a llegar. Va a llegar, hermano. ¿Sabe qué? Lo que usted tal vez ahora no entiende, lo que usted no ve, va a llegar. Porque, ¿sabe qué? Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios que la gracia le tiene que alcanzar sí o sí. Sí o sí le tiene que alcanzar la gracia. Nosotros humanamente muchas veces no lo entendemos, lo miramos lejos, pero no, está ahí a la vuelta nomás. Solamente Dios está esperando muchas veces derribar aquello que aquella persona todavía está duro en su corazón. Pero que va a llegar, va a llegar. Amén. Quiero ir concluyendo con este versículo de Job 42:12. Porque, como le decía la historia de este hombre Job, a pesar de todas las tribulaciones que él pasó, él se mantuvo fiel. Y es un, diría yo, denominador que debe tener el cristiano, porque se le va a conocer o se va a identificar si verdaderamente vive o valora la gracia de Dios. Porque es fácil decir o hablar de la gracia cuando todo lo tengo, cuando estoy bien. Pero hablar de la gracia de Dios, del favor, de las bendiciones de Dios, cuando estoy mal, cuando no tengo nada. ¿Cómo estaba este hombre Job? Que lo había perdido todo y sin embargo sabía quién era su Dios. Y no solamente él sabía quién era su Dios, sino que Dios también sabía quién era su siervo Job. Aún con todo esto, dice, Job se mantuvo fiel. Porque puede venir cosas a nuestras vidas, iglesia. Pueden pasar, te pueden decir, te pueden hacer, pero usted manténgase fiel. Manténgase fiel. No venda sus convicciones. No venda usted su santidad, su espiritualidad, su identidad como cristiano, como hijo de Dios, como mujer y hombre de Dios. No venda esas convicciones. Una vez que uno vende las convicciones, ya no tiene testimonio, no tiene respaldo de Dios. Por eso es que la gente lo señala. Por eso es que la gente habla mal, porque ya se convierte en un traidor, un traicionero. Ya no es una persona fiel. Manténgase usted fiel. Fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a su pastor, fiel a su llamado, fiel a lo que hace. Manténgase fiel. Muchas veces, como le digo, hay cosas que no nos gustan, no nos parecen, no entendemos. Pero no se trata de si me gusta, si entiendo. No, simplemente se trata de escuchar y obedecer. Por eso Deuteronomio dice, yo pongo delante de ti mis estatutos, mis mandamientos y mis decretos, para que tú los cumplas y hagas. Y esto va a llevarte a ¿qué? A que seas prosperado y que todo lo que toques y lo que pises va a ser bendito. Pero cumple estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos que yo te mando hoy, para que vivas en mi gracia. Y si los cumples, entonces todo lo que hagas va a ser prosperado. Job 42:12. Dios bendijo a Job en sus últimos años. En sus últimos años, más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, tenía solo 7,000. Llegó a tener 1,000 camellos, tenía solamente 500. Llegó a tener 1,000 yuntas de bueyes, tenía solamente 500. 1,000 asnas, tenía 500. Y también tuvo 14 hijos y 3 hijas. ¿Lo bendijo Jehová o no? ¿Estuvo la gracia de Dios con él todo el tiempo o no? Claro, pero si pensamos en lo que pasó, si pensamos en lo que sufrió, diríamos, es injusto.
Sus propios amigos llegaron y hablaron mal de Dios y de él. No es justo lo que Dios está haciendo contigo, le dijeron. No es justo. A mí no me parece, no estoy de acuerdo que Dios sea tan malo y te haga pasar por todo esto. ¿Me entiendes? Y si te das cuenta, mira, a pesar de que ellos le hablaron mal de Dios y de lo que estaba pasando, cuando Dios bendice acá a Job, usted puede leer el 42:10. Cuando Dios bendice acá a Job, lo primero que Dios le dice a Job es: anda, ora por tus amigos. Aquellos que habían hablado mal de Dios, aquellos que habían hablado mal de él, aquellos que decían que era injusto, Dios lo manda a Job y le dice: ¿sabe qué? Anda, ora por tus amigos. Porque eso nos enseña a nosotros, iglesia, que cuando la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, sabemos perdonar. Mira, una de las cosas que usa el enemigo para robarnos a nosotros ese favor de Dios es un corazón dañado, un corazón lastimado, un corazón herido, un corazón afectado. Es un corazón no perdonador. Si usted, iglesia, y yo no aprendemos a perdonar, podemos vivir de una apariencia, pero no vivimos en una gracia. No vivimos en ese favor de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en una religión, mas no en una relación. Y usted y yo tenemos que vivir en la relación continuamente, todos los días con Dios, porque el favor y la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Job fue bendecido 2 veces más de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque este hombre le creyó a Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres hay acá que le creen a Dios? Gloria a Dios. Él vive.